Estamos en Marcos 7, sí, la segunda mitad, y es un pasaje un poco más largo esta semana. Y de veras, pues, podemos empezar y luego explico estas cosas. Pero para empezar, Luis, ¿puede orar por nosotros? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites conectarnos y aprender de Sam y aprender de cada uno de nosotros, Señor. Que esto que aprendamos el día de hoy lo podamos poner en práctica, Señor, que no nada más sea conocimiento para nosotros, porque el conocimiento engrandece la cabeza y hace el corazón chiquito, Padre, y Padre, ayúdanos a llevar este mensaje a los demás y explicarles a nuestros discípulos o a nuestras congregaciones, Señor, que hemos aprendido aquí el día de hoy. Gracias por los medios que tú pones, Señor, y gracias por la tecnología y gracias por todo esto. En Cristo Jesús oramos, te pedimos por Jorge, a Axel, la hermana Gris, que no están entre nosotros, pero que puedan ver el video y ponerse al corriente. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Entonces, sí, no sé si jamás decíamos el versículo, Ismael, pero estamos en Marcos 7, empezando con 24, y hoy vamos a ir hasta 8:21. Es uno largo, pero de plano, por decir, en toda esta sección, desde aquí hasta 9:2, sencillamente no hay buen lugar para romper el tema, por decir. Como todos sigue un hilo muy seguido en cuanto a lo que Marcos está intentando comunicar, y de veras algo de esto había empezado la semana pasada. Habíamos hablado en el pasado como muchas veces Marcos rompe sus temas no solo por temas, pero por geografía. Cuando hay un cambio de tema, también hay un cambio de geografía. Va a este pueblo, o muchas veces áreas, como va a aquel lado del mar de Galilea, regresa al otro, va a uno, va al otro. Y la semana pasada había ido al lado este del mar de Galilea, que también es el lado más griego. Híjole, mucho gritando por los niños, pero está bien, creo que están vivos. Y Jenny regresó de todas formas. Pero hay más griegos, y hoy vamos a estar entre griegos, entre la gente gentil al principio. Y creo que mucho de eso está mostrando, está como el primer punto principal, por decir, de Marcos. Termina en el capítulo 8, en la segunda mitad, con la confesión de Pedro. ¿No? ¿Y tú quién dices que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Este es Marcos 1:1, si recuerdan de eso, la introducción del libro literalmente dice principio del Evangelio, y como yo lo había traducido, explicado, que dice Jesús, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Entonces está intentando comprobar esas dos cosas. Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. Y está acercando a hacer ese punto, que Cristo es el Mesías, o Jesús es el Mesías. Y Marcos en ambos lados, cuando va llegando a sus puntos principales, por decir, la acción empieza a acelerar. Para que la gente entienda algo importante viene ahorita. Pero ya, este es suficiente con el bosque para ahorita. Podemos regresar a los árboles. ¿Cómo se dice? Vamos a estar viendo el 7. Quizás sencillamente podemos leer esta parte cortito de la mujer Sirofenicia, como dice la Reina Valera. A ver, 24 a 30, son 7 versículos. Pues yo puedo leer los primeros 3 y cada uno de ustedes leen 2. Para ahorita dice eso. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega
y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, déjame primero que seas sesión, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Sí. No, entonces, ciertas cosas de geografía, de cultura, todo eso, de veras, déjame, creo que tengo mapas acá rápido que les puedo enseñar. Ok, déjenme compartir este. Dejan ver el mapa acá. Sí. Ok. Sidón, Entonces, Tiro. por decir, acá sería Jerusalén, más o menos la mayoría del ministerio de Jesús pasa alrededor de acá, como Nazaret, su pueblo natal, más por acá. Muchas veces cuando dice que está en el mar de Galilea y muchas de esas prédicas pasan por esa zona acá, cuando va a Gadarenas o el Decápolis o esas cosas. El Decápolis sería acá. Otras tierras más griegas, por decir, son acá, pero casi todo pasa allá. Esta es como la primera vez en Marcos que Jesús vaya lejos y no vaya en la dirección de Jerusalén tampoco. Como vemos que la región de Tiro y Sidón está muy alejado acá. Y es una tierra más griega aún, por decir. Que es algo interesante porque, ¿no?, varias veces Jesús afirma que ha venido para el pueblo de Israel primero y ese tipo de cosas. Pero Marcos quiere comunicar que este evangelio no es solo para los judíos, pero sí es para los gentiles también. Y probablemente este va a ser el enfoque de hoy, que el evangelio es para todos, ni importa quién eres. Obviamente por Jesús ser un hombre judío, la mujer es como doble o triple techada, por decir, descarriada, porque ella es mujer, es griega y tiene una hija endemoniada. ¿No? Como su situación familiar no está bien. Pero podemos ver también la desesperación de ella. ¿No? Dice una mujer, pues ya sabían que Jesús estaba ahí y esa mujer tenía su hija y no tenía otro recurso, simplemente no tenía dónde ir. Un tema que hemos visto varias veces en Marcos, otra vez. Podemos pensar en el hombre endemoniado de Gadarenos, ¿no? Poseído por la legión. Nadie lo podía atar. Podemos pensar en la mujer con el flujo de sangre, ¿no? Había visto a muchos médicos y la dejaron peor. Nadie pudo hacer nada. Aún la hija de Jairo, ¿no? Nadie pudo hacer nada. ¿Por qué murió? ¿Por qué molestes al maestro? Ya, déjalo en paz. Pero otra vez, vemos a alguien y ni mencioné, ¿no? Los amigos con el parapolítico que bajaron del techo. El techo, sí. Sí, no tenían a dónde ir esas personas. Entonces recorren a Jesús porque reconocen que Él, y otra cosa que hemos visto en Marcos, Él está restaurando la humanidad a muchas de esas personas. ¿No? En cuanto a su espíritu, en cuanto a su salud, en cuanto a su dignidad, con la hija de Jairo, literalmente con su vida, ¿no? Está devolviendo la humanidad o haciendo a esas personas regresar a la humanidad. Y a ser parte de la sociedad de nuevo. Dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. No se inclinó, reconociendo que Jesús
es más grande. Y aquí Marcos hace mucho hincapié. Primero dice, la mujer era griega. No, más o menos quiere decir no judía. Sí. Y podría estar refiriéndose al idioma también, mientras que en la región de Jesús hablaban arameo. Quizá podría ser una alusión a que habla griego, pero Marcos lo aclara aún más. Y Sirofenicia, de nación. De veras, esta palabra no se usa mucho en ningún parte del mundo antiguo, pero los pocos veces que sí usa es interesante como nos da pista de a quién estaba dirigido el libro de Marcos. En el principio yo había mencionado quizás estaba dirigido a gente viviendo en Roma y parcialmente porque hay ciertos términos latinos en este evangelio, pero aparte de eso, esa es una clave. Casi esa palabra solo usaba para los que vivieron al lado occidental del imperio, que no estaban familiarizados con Israel, con Turquía, con Egipto. Para ellos todos fueron fenicios. Y los de Alejandría, que vivieron al sur, se llamaban algún tipo de Fenicia o fenicio, ni recuerdo ahorita, pero los del norte, de Tiro, de Sidón, de Antioquía, como de estas partes, estaban llamados Ciro-fenicios. Entonces, probablemente es una pista mostrando que está dirigido a personas en Roma, que Marcos quiere conocer el Evangelio. Obviamente eso no significa, obviamente Marcos trae cosas de la cultura judía también, pero sabemos que había muchos judíos ahí en Roma. No, por como el año 55 estaban expulsados de Roma todos los judíos, precisamente o posiblemente por los conflictos que había entre los judíos y la nueva secta de judaísmo de los cristianos y las broncas entre ellos. Pero sí, la mujer viene y la mujer es muy insistente. Y de veras, la declaración aquí de Jesús es algo interesante, porque podría entenderse en una manera, pues, de veras es muy difícil no entenderlo de una manera despectiva. No. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Puedo estar claro que la palabra perrillo acá sí es masculino, como normalmente refiere a cachorros masculinos, algo así. Pero no debemos perder la vista tampoco que en casi todas las culturas, en todo el mundo, por todos los tiempos, hacer referencia de mujer comparándolo con una perra normalmente significa otra cosa y no es algo tan bonita. ¿No? Y aunque Jesús usa el ejemplo de la comida y todo eso, no parece ser medio despectivo. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? Es la gran pregunta. ¿No? Y por qué, y esa no es la única pregunta, por qué Jesús dice eso, pero quizá si recuerdan, nuestra idea es entender qué está diciendo Marcos, no solo qué está diciendo Jesús. ¿Por qué Marcos incluyó que Jesús estaba diciendo esta frase? Si el propósito de Marcos es que gente que habla en griego, gente viviendo en Roma, que quizá algunos vienen del trasfondo de judaísmo, pero está consciente de que muchos de sus oyentes, entendiendo que primero era una predicación, no tienen mucho que ver con el judaísmo. ¿Por qué él graba estas palabras de Jesús? Porque parecen crueles y todo eso. Pero creo que solo están ahí para juxtaponerlos con las palabras de la mujer. Lo que Marcos quiere recalcar acá no son tantos las palabras de Jesús, que sí dijo, pero por decir, Jesús dijo esas palabras para dejar a la mujer decir lo que ella quiso decir. Y Marcos graba igual por
la misma razón. No para hacer hincapié en este dicho de Jesús, sino hacer hincapié en el siguiente dicho de la mujer, para que quede claro para todos lo que dice la mujer cuando dice, Señor, pero ambos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es una afirmación de ella reconociendo, ¿sabes qué, Jesús? Quizá eres judío, pero yo reconozco que tu salvación es para todos. Ok. O para decirlo en las palabras de hoy día, especialmente porque es una mujer sirofeniciana, ahí tu salvación es para todas y todos. ¿No? Y parece que ella está reconociendo eso y es muy ferviente en eso. Y parece por cómo Marcos lo presenta que ni lo piensa dos veces. ¿No? Ella sabe, no eres Señor sencillamente de los judíos, también eres Señor de los griegos o de los no judíos. Y, como digo, no recibe debate de Jesús. ¿No? En casi todas las historias, en casi todos esos encuentros, y vamos a ver otros ahorita, Jesús tiene que tener la última palabra, por decir, ¿no? Porque es su ideas que ganan. Y aunque sí es Jesús que tiene la última palabra acá, no es la última palabra en que va en contra de la mujer, como a veces va en contra de la idea de la multitud o de los escribanos o de los fariseos o ese tipo de cosas. Sí tiene la última palabra, pero quien tenía la última idea era la mujer. ¿No? Tu salvación es para todos y Jesús sencillamente dice, tienes razón. Tienes toda la razón en eso. No, por eso, Señor, pero a los perrillos debajo de la mesa, como de las migajas de los hijos, le dijo, por esta palabra, ve. Y obviamente esta palabra no es que ella dijo algo especial, es una afirmación de la fe que ella ya tenía. Claro. ¿No? Y como podemos ver en muchas de las historias de Marcos, hay la yuxtaposición otra vez, o son antinomios, el miedo y la fe. Y aún en muchas de las historias buenas, hay algo de miedo ahí también, ¿no? El señor endemoniado en Gadareno es sanado por Jesús, o pues está limpiado por Jesús. Pero todos los del pueblo tienen miedo de él. Ujú. Jesús calma la tormenta, pero los discípulos tienen miedo de él. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre, pero luego Jesús llama la atención a ella. ¿Quién me tocó? Ella. Y dice que ella se acerca con mucho temor y temblor, con miedo. Pero sabes, en esta, quien ni es judía, no hay ningún olor de miedo ahí, sino de confianza y de fe. Y por eso Jesús dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido. Y la hija acostada en la cama. Todo normal. Porque esta restauración que Jesús estaba dando a la gente no solo aplicaba a los judíos, también aplicaba a los gentiles. Sí. Habíamos visto ciertas chispas de eso en el pasado, pero ya esa idea va a llegar a ser más fuerte. De veras, la semana pasada, cuando los fariseos acusaron de Jesús sobre sus discípulos comer sin lavarse las manos, ¿no? En algún parte dijo, Jesús dijo estas cosas para declarar todas las comidas limpias. Otra vez, podemos ver a él acercando a una manera a los griegos. Perdón, Sam, fíjate que estaba escuchando algunas personas, ya ves estos que andan de los judaizantes, ¿no? Sí. Y recuerdo en El Paso, Texas, un señor con el que yo estaba trabajando hace un año,
y precisamente tomaba este pasaje refiriéndose a que nosotros los gentiles estamos todavía considerados como perros. Entonces, como que no somos dignos, ¿no? Y según él había que hacer todo un ritual de judaizante para ser como llegar a ser como los judíos adoptados, ¿no? Pero me llamó la atención porque él usaba este pasaje para hacer una alusión más bien de cómo son vistos o cómo somos vistos los gentiles a la luz de algunos judíos, no todos, ¿verdad? Pero sobre Sí. todo los judaizantes. Así es. Digo, Pues solo era un porque comentario. como dices, no, sobre todo lo que no vemos acá es ninguna llamada a la mujer Ujú, convertirse ni en judía ni en lo que se llama temerosa de Dios, que era como el paso menor de eso en aquellos días. Pero no dice eso en ningún parte. así es. Para, Sí, buen para argumento. sencillamente es la aceptación por Jesús. Sí, Y a final de cuentas le hace el milagro, termina haciéndole el milagro. sí, exacto. Sí. Y este no, otra vez, no debemos perder este hombre que hizo este milagro. Nos damos cuenta del contexto más grande justo después de declarar todas las comidas Ujú, limpias o todas las comidas permitidas. ujú. Sí. Así es, sí. Ah, sí, entonces es interesante cómo a veces pasajes se pueden distorsionar sencillamente para promover una idea de antivalor, Sí. sí, en lugar del revés. Y seguramente no puedo sencillamente apuntar el dedo a ellos. Quizá hay áreas en que lo Ujú. hago también. Ojalá la gente señale y voy Sí. cambiando. Sí. ¿Otras preguntas, dudas sobre esta historia acá? ¿no? Sí. Ah, entonces, ah, seguimos ah, otra vez la siguiente historia de nuestros, como digo, como cuatro de hoy. 31 a 37. Para que descanse mi voz un poco. Cada uno de ustedes puede leer 3 versículos Ujú. ahí. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la lig- ligera de una lengua, ligadura de una lengua, y habló bien. Y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en Y en, gran manera, ok, sí, no, sigue. y gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Sí. Entonces, acá otra sanación y acá empezamos algunos milagros que van simbolizando quién es Cristo y el entendimiento de la gente sobre quién es Él. Ahorita, como Marcos está acercando demasiado a sencillamente decir, Jesús es el Cristo, es el escogido, es el ungido de Dios. Todavía no lo hace, pero está acercando a eso mucho. No, si podemos ir rápido uh, al mapa. Uh, no, dice que, uy, ¿dónde está mi plumita? Jesús estaba acá, esta región, y toma el camino largo, por decir, así pasó, más o menos. Sencillamente pasó acá porque esta región acá es mucho más, si pueden ver más o menos el mapa, hay mucho más cerro, montaña y menos poblado. Entonces pasaron a las ciudades que estaban en la región al mismo tiempo.
Sí. Regresó ahí, pasó por la región del Decápolis, esta es la curva que les había enseñado, y le trajeron un sordo y tartamudo. Obviamente este hombre no era sordo desde el nacimiento porque parece sí sabía hablar, ¿no? Entonces, sencillamente no podía escuchar, no sabemos si no podía escuchar para nada o sencillamente traía mucha dificultad en hablar, perdón, en escuchar, si este era algo relacionado con sus problemas de hablar y era tartamudo encima de eso, no sabemos todo eso. Pero otra vez, primero debemos notar, este parece ser un contexto judío, otra vez. Regresó otra vez a la región de Galileo y pues hay muchas pistas de eso. Jesús le puso la mano encima. La aplicación de las manos era un costumbre judío. Antes de ser un costumbre, era un costumbre judío adoptado por los cristianos, ¿no? Cuando ponemos las manos sobre alguien y oramos por ellos, era algo primeramente judío que heredamos de ellos. Pero esperaban que Jesús hiciera eso, porque otra vez vieron a Jesús como el gran médico. Y lo interesante de acá es que Jesús juega el papel exactamente como todos lo esperan. Eso quiere decir, en otras partes del Evangelio y de la historia de Marcos, muchas veces Jesús no toma su tiempo en sanar a la gente. No hace cosas, ¿no? Con el paralítico, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Con la mujer con flujo de sangre, sencillamente tocó a Jesús. Limpia. La hija de Jairo, Talita Kumi, te digo, levántate, hijo, hija, y ya estaba, ¿no? Demonio, sal de esa persona, o lo que acabamos de ver. Regresó a casa y ya el demonio ya había salido, no había gran cosa ahí. Pero era esperado en aquellos días cuando la gente rara estaba intentando sanar a alguien que hicieron todos estos gestos y todas estas cosas, ¿no? Acá tenemos la imagen perfecta de muchas iglesias pentecostales hoy día, ¿no? Y no debemos perder la cosa que Jesús estaba haciendo eso. Estaba dispuesto a hacer las cosas exactamente como todos lo esperaban que hiciera. ¿No? Le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte a la gente, metió los dedos en las orejas de él. No creo que las orejas sencillamente estaban tapadas con cera o cería, ¿no? Creo que había más de problema ahí, pero Jesús tocaba estas partes, mostrando cómo él estaba trabajando. Y aún así, dice, escupiendo o usando la baba como tocaba su lengua. En aquellos días la baba casi siempre era la medicina número uno por muchos médicos en aquellos días, ¿no? Siempre traía poderes de vida y poderes para sanar, hacer cosas, la baba. Parte de eso con las ideas que habíamos hablado la semana pasada, con pureza e impureza, ¿no? Muchas veces puede limpiar algo básico con la baba, ¿no? E igual, como todo eso está relacionado en la cultura. Y otra vez, Jesús hace más cosas completamente innecesarias, por decir. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Es como Jesús lo estaba bateando en sanar así. No, posiblemente. No sabemos, pero sabemos que gimió. Y luego dijo, Efata. Otra vez, ¿no? Quizá para dar el grano a Ismael a algo que habíamos dicho con la niña y Talita Kumi. Creo que mucha gente hoy día entienden cuando Marcos
incluyen estas palabras en arameo, lo entienden completamente el opuesto del significado que lo quiere dar Marcos. Marcos graba exactamente las palabras que dijo Jesús en estas circunstancias, no para que formamos ritos y costumbres y talismanes y cosas mágicas sobre estas palabras, sino el opuesto, para mostrar que lo que dijo Jesús era la cosa más ordinaria que se podría haber dicho. No, si tú quieres que una persona hable bien, tiene sentido tocarse la boca y decir, sea abierto, o ábrete sésamo, en otras palabras. ¿No? Y es exactamente lo que hizo. Y dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la legadura de su lengua y hablaba bien. Y otra vez acá, este es algo del misterio mesiánico, ¿no? Otra vez. Y les mandó que no lo dijasen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí no hay buena explicación porque Jesús les decían que no dejasen nada. Hay algunas posibilidades, algunos como habíamos visto, ¿no? Que Jesús no quiso llegar a ser tan famoso porque luego iba a ser más difícil predicar con más personas. Este sigue aplicable aquí, es posible. La otra cosa que vamos a ver, porque ahorita después de la alimentación de los 4,000, Jesús va a entrar en pleito por decir, con los fariseos. Y parece que varias personas habían dejado de escuchar las cosas de Jesús como ya se habían decidido en sus mentes. Entonces es posible que Jesús sabía que lo más que predicaban estas personas, lo más que iba a polarizar las personas en contra de él también. Es una posibilidad, no necesariamente dice eso, pero como digo, hay varias razones vigentes ahí de por qué Jesús les mandaba guardar silencio, que Jesús no quiso que supieran quién era él, o que Jesús no estaba tan seguro que era el Mesías. Entonces, sí. Este no es la verdad, porque como digo, Ocho afirma que es el Mesías. Y habla en este pasaje. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Un segundo. Lo triste es que acá en muchas versiones de la Biblia no viene con una llamada de referencia cruzada. Pero déjame abrir mis notas acá, no los abrí de cuando los cerré antes, pero creo que este viene de Isaías 35 y es un pasaje fuertemente ligado con el Mesías, precisamente. No, por eso en otros evangelios, cuando los discípulos vienen, perdón, no los discípulos, cuando los discípulos de Juan viene a Jesús y le preguntan, ¿quién eres? Sí, Jesús. Es Isaías 35, del 5 al 6. Sí. Ajá, y Jesús manda a los discípulos de Juan que digan a Juan, si él quiere saber quién soy, dile que los sordos oigan y los mudos hablan. Y también otra cosa que no debemos perder la vista es como a Marcos usa eso para mostrar la superioridad de Jesús también. Porque a veces Dios escoge personas como escogió a Isaías, en Isaías 6, con la gran visión del templo y todo eso que tenía Isaías. ¿Y qué dijo Dios a Isaías en este momento? Esta gente tiene oídos, pero no oigan. ¿No? Tienen ojos, pero no ven. Pero acá podemos
ver Dios revelándose. Así que estas personas que tienen orejas que antes no servían, ya sirven. Y esos ojos otros que tenían ojos que no servían, ya ven. Y podemos otros, viendo a Jesús haciendo marchar para atrás los efectos de la caída del hombre, ¿no? Inaugurando su reino ahí precisamente en los efectos del pecado en el hombre, y algunas personas están recibiéndolo y aceptándolo más. ¿Sí? Entonces sí, este versículo acá obviamente es una apelación a que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, muy fuerte. ¿Otras preguntas, dudas sobre esta No, historia? yo más bien me llama la atención esto que comentabas acerca de por qué metió los dedos en las orejas y por qué escupió y por qué tocó su lengua. Hay partes en pasajes similares, como decías tú. Yo recuerdo aquel pasaje también donde Jesús le da la vista al ciego y escupe en el suelo y hace lodo y yo Eso puedo, vamos a ver, sí, la siguiente semana. sí, O así es. sí, en la pasada, no, la siguiente, sí. Sí, y a mí, bueno, me llama mucho la atención porque efectivamente hace este tipo de cosas, pues pudiera solo decir, pues sánate y ya, ¿no? Pero como que hacía en ocasiones, yo pienso que es como de acuerdo a la audiencia en la que estaba o algún ejemplo más allá de lo que él quería decir también, como haciendo eso que tú es como no ritual para meramente, no quisiera usar la palabra ritual, pero como algo simplemente sencillo de él como enseñando una sencillez para mí me quiere decir eso, ¿no? O sea, como, tampoco es la palabra correcta, pero como a lo mejor un poco de espectáculo, ¿no? Para la gente que estaba ahí viéndolo y observándolo, ¿no? Sí, pues porque a veces estos símbolos tienen mucho peso, ¿no? Podemos otra vez recorrer hace algunos meses tuvimos una situación en la iglesia de Gris y Rodrigo donde tenían como esas campañas de oración, orando por los enfermos de la colonia y todo eso. Y, y había el detalle, ¿no? Tenemos que aplicar el aceite cuando Ujú, oremos sí, por ellos. Ah, y no lo hablamos y pues como Gris me estaba explicando las cosas y estaba hablando con Gris y luego con otras personas también, ¿cómo podemos aclarar estas cosas? ¿No? Pues otra vez tenemos que darnos cuenta que la sanación de esas personas que la oración les salva eh, es por fe. ujú, No solo nuestra fe en Dios, pero la fidelidad de Dios hacia así. nosotros, Sí, sí, más porque, que nada, pues ¿no? a final de cuentas el que fue sanado, pues fue sanado por su fe también, Eh, no eh, por, exacto, no por y en hacer todo Marcos este este tipo es de muy cosas, claro. ¿no? Sí, Tu fe así es, te ha salvado, ¿no? sí, Por esa palabra, tu hija no tiene ujú, demonio. así es, ¿No? sí. Queda claro eso. Pero este no significa como a veces creo que nosotros como los evangélicos conservadores queremos decir, nosotros no necesitamos el aceite, no necesitamos esa, Sí, tenemos la sí, oración y esto es suficiente. ajá, Pero quizá aquí hay una pista diciendo, pero ¿sabes qué? Si la gente quiere usar eso, si este simbolismo ayuda a esa persona a identificar lo que está pasando, sí, adelante. sí, Sí, así es. Sí, nos habla de una audiencia a final de cuentas, ¿no? A lo mejor sí. necesitaba esto, a lo mejor necesitaba eso, sí. Sí, tienes razón, Sam. Muy claro. Entonces, ¿vamos al 8? Ok. Sí. Ah, primera, dos historias acá, pero la segunda es corta. Como digo, es largo, más largo esta semana y desde ya muchos pasajes estarán un poco más largas. Ah, dice, quizá lo leímos 2 y 2 hasta terminar, hasta 10. Ujú, Dice, en sí. aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos no han venido de lejos. Ah, cuatro, ¿eh? Él, Sus ajá, discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar
de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostaran en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta a discutir Sí, con él. Ah, sí, perdón. Ah, sí, hasta ahí va. Sí, sí, sí. sí, sí. Vino a la Hasta ahí. región de Dalmanuta. Ajá. Está bien. Entonces, esta historia no es demasiado similar a la alimentación de los 5,000 que ya había pasado, pero algunas diferencias que debemos remarcar. Pues, primero, en el lado teórico, hipotético y todo eso, hay debate. ¿No? ¿Realmente es otra historia o Marcos contó la misma historia 2 veces? Pues, número uno, hay detalles diferentes, me parece ser 2 historias y 2 eventos distintos. Número 2, yo quiero decir, esta pregunta, por lo menos para mí, no es tan importante. ¿Qué importa si Jesús alimentó la multitud solo 2 veces o una vez y Marcos lo contó 2 veces? ¿Sabes qué? Es Marcos contando su historia. Puedes contar la misma parte 2 veces si le dan las ganas. No lo hace ni más ni menos inspirado ni nada. Jesús estaba dando, y quizá en otras ocasiones Jesús daba a comer a más multitudes de gente. Sencillamente estar debatiendo la cantidad que Jesús hizo este milagro o cosas similares, no impacta mucho que Marcos está intentando decirnos en este pasaje. Y este es lo que debemos entender. Pero unas distinciones. Número uno, acá parece que están en un desierto, donde antes era semidesértico, pero recuerden, antes como se reclinaban sobre el pasto y todo eso. Obviamente el número de personas es diferente. Número 3, en esta parte como la gente parece que venían de más lejos. Y otra vez implica probablemente en esta audiencia por dónde está Jesús en este momento y que venían de más lejos, probablemente significa que la gente venían del Decápolis, que venían de Tiro y Sidón. En otras palabras, probablemente había muchos más no judíos ahí esta vez. Entonces, y otras pistas que tenemos hacia eso también, en ciertas costumbres de los judíos y en ciertas partes del Antiguo Testamento, obviamente el número 7 es importante, ¿no? De ser completo, algo así. Pero también a veces el número 7 y 70 y estas cosas tiene que ver con los griegos y los no judíos también. Sí. Naamán, el asirio leproso, Antiguo Testamento, ¿qué le dijo? ¿Era Elías o Eliseo? No recuerdo cuál de ellos. Elías. Báñate 7 veces en el río y serás sano, ¿no? También podemos pensar en la traducción del Antiguo Testamento a griego. El libro de los 70 se llama, o la Septuaginta, literalmente se llama. Y tenía una lista, creo que si revisen los comentarios que lo puse ahí, creo que tienen algunos otros ahí también, de cómo 7 y 70 era algo especial mostrando la plenitud de los judíos hacia los gentiles también, y la inclusión de ellos. Sí. Entonces, otra vez, vemos a Jesús abriendo las puertas hacia ellos. Otra vez, esta historia como la alimentación de los 5, o de la alimentación de los 5,000, aunque creo que no recibe tanto hincapié acá, ¿no? En la otra historia, Marcos
pasó mucho tiempo no diciéndonos cómo Jesús multiplicó la comida, ¿no? Les dirigió cómo deben sentarse en grupos como este y aquel. Aquí menciona algo, dicen, deben sentarse ahí en grupos, pero no tan detallado como el otro. Y como dice, en las dos historias nunca menciona cómo Jesús hizo las cosas. Como este no es lo importante, ¿no? Lo importante es que lo hizo. No sabemos si fue rompiendo los panes y lo siguió rompiendo hasta que todos estaban bien. No sabemos. O sencillamente empezó con una charola y misteriosamente lo dividió en dos. No sabemos, porque este no es el punto de la historia. El punto de la historia no es cómo lo hizo. El punto de la historia es que lo hizo. Dio a comer a estas personas. También la palabra para bendecir la comida acá es algo diferente en eso. Sí, cuando dice, y entonces mandó la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias. Esta palabra para dar gracias acá es diferente. Y de veras es relacionado a la palabra eucarista, como la palabra que los católicos usan para la Santa Cena. Y algunos han simbolizado, pues, es muy posible acá que Marcos está mostrando que la Eucaristía, la Cena del Señor, cuando Él reparte el pan, es para los griegos y los judíos. Y acá está sirviendo esta comida a ambos. Y ven importancia en eso. También algunos peces y acá los últimos detalles diferentes, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Sí, está bien, Luis, no te preocupes. Muy bien. Sí. Y sí, en la alimentación de los 5,000 recogieron 12 canastas, pero fueron canastas chiquitas. Fueron como loncheras, literal. Sí, era algo que todos los hombres llevaban con ellos, su bolsa. Pero acá son canastas como tacos de canastas que se llenaron, mostrando la abundancia de eso. No, en la otra parece que los discípulos sencillamente dice que recogieron 12 canastas, como cada uno recogió para su propia canasta. Ya. Pero acá hace mucho más pie en, sí, cuánto multiplicó la comida Jesús y cuánto le sobró. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino la región de Dalmanuta. Interesante, no sabemos dónde está este pueblo, no sabemos nada. Nada de él. Algunas versiones lo han cambiado de veras, y hay algunas ediciones que dicen Magdala, pero, sabe, creo que no es tan importante. Tampoco. No sé, preguntas inquietudes sobre eso. La gran idea otra vez es abriendo los milagros y todo eso de Jesús también hacia los gentiles, hacia ellos. Sí. Muy bien. Si no, vamos a la última parte. Sí. Dice eso, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle o probarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo,
¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes y 5,000, entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Sí. Entonces, dos cosas acá. Y debemos entender quizá cómo están relacionados. Primero, los fariseos piden señal. Primero, en otros lugares en la Biblia, especialmente en Lucas y Hechos, Lucas usa la palabra señal para significar milagro. Marcos nunca hace eso. Cuando dice acá que piden señal, probablemente está pidiendo de otro tipo de cosa, confirmando los milagros, ¿no? Jesús está bien que sanes gente, pero sería mejor cuando estás sanando una persona si un rayito del cielo puede caer perfectamente al mismo tiempo. Están buscando ese tipo de señal. Y como dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ellos ni querían, no estaban buscando confirmar que Jesús era de Dios. Parece que ellos querían comprobar a la gente que Jesús no era de Dios. Como ese era su único propósito. Como hemos visto, las cosas que hace Jesús, sea señales de este tipo, que va a haber en algunos capítulos, por decir, porque va a haber la transfiguración en 2 capítulos. Este sería un señal, ¿no? No necesariamente un milagro, pero algo del cielo que declara, obviamente, Jesús es Dios, ¿no? Y ellos quieren algo así, pero ellos saben, pues, yo hago estas cosas para que la gente crea. Y si ustedes ya han decidido no creerme, ¿qué es el punto de hacer un señal? Sí. Entonces no lo voy a hacer. Sí. Sí, simplemente a veces yo me doy cuenta que a veces como que los ignoraba, ¿no? Como la respuesta aquella ay, no, se me fue, la tengo, pero no, que los manda así a volar porque le dice, entonces yo tampoco que le decían, que les dijera quién era él, que si era un Sí. profeta o era Elías, y Jesús les dice, ¿ustedes quién piensa que soy yo? No, pues no sé, pues yo tampoco les digo. No que no supiera, simplemente O no les como quiso cuando decir. Jesús, en el mismo libro de Marcos, hace algunos capítulos, cuando Jesús estaba en su propio pueblo, y como hicieron básicamente la misma pregunta. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie especial. Conocemos tu padre, conocemos tu madre, conocemos tus hermanos y hermanas. Tú no eres nadie especial. ¿Qué piensas que estás haciendo con esos milagros y todo? Entonces, Sí, que Jesús se fue de allí y predicó en otros lugares. sí, así es. Sí. Sí. Y bueno, No. esto es benéfico. Es bueno a lo mejor a veces debatir cuando va a haber una enseñanza, ¿no? En el caso mío, ¿no? De repente me pongo así a debatir con algún hermano. Aprendes, pero ya no como a neciar, ¿no? Que eso es diferente, a lo mejor ya, pues, está bien, si me crees está bien, y si no me crees, pues también está bien. Sí, sí me explico, ¿no? Algo así. Sí. Ujú. Sí. Muy bien. Pero sí, es interesante que justo en estos pasajes donde Marcos está, por decir, abriendo las puertas más y más para los gentiles, Ujú, cierra la puerta hacia ciertos judíos, no los judíos como raza, como etnia, nada de racismo, antisemitismo, ujú, así, pero hacia ciertas personas, ujú, adentro de los judíos, sí, le va cerrando la puerta un ujú. poco, puedo decir. Pues, o mejor decir, para no entrarnos en tanto polémico así, que ellos están dejando que ellos cierren la puerta Sí. con él, Sí, pues ¿no? casi siempre, bueno, los fariseos eran los que
los que casi siempre lo atacaban más, ¿no? Eran los que lo tenían más en la lupa, ¿no? Y a lo mejor ellos mismos, efectivamente, como tú dices, ellos se cerraban y él se dedicaba simplemente a la gente común, ¿no? O sea, a la gente que realmente estaba interesada. Hasta final de cuentas Jesús sabía los corazones, ¿no? E inclusive aceptaba, aunque no estaba de acuerdo con ellos, pero él los aceptaba porque pues estaban siempre mezclados en el grupo donde Jesús siempre andaba, ¿no? Sí, sí, como he dicho a algunos, aunque nosotros siempre tenemos esta visión mala en nuestras mentes sobre quién eran los fariseos y cuán malvados eran ellos y todo eso, es muy posible que ellos fueron como grupo de judíos más similar a Jesús. Por eso tenía toda esta fricción. Sí. Porque estaban, sí, similares en ciertas maneras, Ujú. pero entonces cuando habían estos choques estaban más fuertes. Ujú. Sí. Ah, sí. Y la última parte de la historia, de veras es complicado dónde poner esta historia. Y voy a mencionar esta historia otra vez la siguiente semana, Ujú. porque va hacia diciendo a los discípulos que no entienden quién es Él. Justo antes, luego en este mismo capítulo, los discípulos sí confiesan quién Ujú. es Jesús. Pero también está relacionado con la alimentación de los 4,000, entonces lo incluí en esta sección para hoy. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Ujú. Ellos sencillamente no agarraron la onda. Ujú. No, es porque no trajimos pan. Sí. Y Jesús está, ¿de qué están debatiendo? Ajá. Como ellos también parece que empezaron a distraerse por ciertos milagros y cosas que estaba haciendo Jesús, en lugar de entender quién era Jesús. Ujú. Y creo que quizá este es un parte muy predicable de este pasaje, Sí. porque creo que muchos de nosotros hoy día también hacemos la pregunta, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Ujú. ¿Cuáles grandes obras puede hacer Jesús en mí? En lugar de quién es Jesús, que debe ser nuestra pregunta primordial, por Sí. decir, ¿no? Y sí, Entender quién sigue, es Él. Y sí, los dos, un segundo, los dos sí. ejemplos que pone acá, ¿no? Él mencionó cuidado de los fariseos y de Herodes. Ujú. Los fariseos siendo un grupo político, o no político, pero un grupo social Ujú. un poco poderoso en aquellos días. Quizá los comparamos con como los masones Ujú. o algo hoy día. Cuando estamos hablando de Herodes, obviamente estamos hablando de la política. Sí Ujú. tenían poder. Y ¿sabes qué? Esos grupos y los políticos también hacen cosas grandes. Ujú. También alimentan muchas personas. Entonces, muchas veces la iglesia y nosotros podemos correr el riesgo de ser otro grupo social, Ujú. ¿no? Intentar, mira, nosotros vamos a ser mejores con ellos. Pero la pregunta no son las obras que se hace o no se hace entre todo eso. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y por eso usa exactamente la frase que había usado en la alimentación no la alimentación de los 4,000, perdón, en la sanación del hombre tartamudo y sordo, Ujú. Sí. ¿no? Había dicho, y la gente están diciendo que ya los ciegos ya Oye. ven, los sordos ya escuchan. Pero aquí Jesús literalmente le dice, teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oís, Ujú. diciendo, sabes que los mismos discípulos todavía no agarran la onda. Sí. Y creo que Marcos hace eso, ¿no? Debemos preguntar también, ¿por qué Marcos cuenta eso?
Creo que Marcos hace eso para que el mismo lector o oyente hace la pregunta, pues yo creo que conozco mucho de Jesús, pero para que entre esta duda. Pero si realmente conozco, yo digo que conozco, de veras conozco. Se puede decir que estas palabras de Jesús es una predicación tipo Paul Washer, por decir. ¿Seguro que crees? ¿Seguro que has creído? Es lo típico de él. Sí. Y es lo que Jesús está haciendo acá también. Perdón, ¿ibas a decir antes? Sí, no, eso me perdí un poquito la idea, pero sí, efectivamente, eso ya lo confirmas con tu comentario. Y eso, porque pues le dice, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, efectivamente, o sea, pues estaban fuera de lo que Jesús quería que ellos entendieran, ¿no? Y vieran. Y por eso, bueno, me imagino que por eso dice de la levadura de Herodes y de los fariseos, porque sí, a veces queremos parecernos, tú dijiste algo muy cierto de las obras sociales, queremos parecernos en obras sociales al gobierno, y nos olvidamos de quién es Dios, quién es Cristo, quién es Él. Queremos ver nosotros también milagros en nuestra vida y no queremos descubrir más bien quién es Él. Sí. Nos perdemos en las iglesias y en el cristianismo tratando de ver cosas magníficas y perdemos el tiempo en eso y nos perdemos esa buena relación con Dios, pienso yo. Sí, y como digo, no es necesariamente malo que hacemos esas cosas, pero exactamente como dices, ¿por qué lo estamos haciendo? Ujú, ¿Para parecer como otros grupos ujú, o para mostrar a la gente de forma práctica quién es Jesús? sí, ¿No? Mientras que es este segundo está bien y está válido, ujú, pero debemos recordar, este solo es un medio hacia un fin, ujú, y el fin es conocimiento de Jesús. ujú. Sí. Así es.